Avanzamos en el capítulo 10, tema 3, el Dios de la enfermedad. Recuerda que separamos por partes esta sección. En el audio anterior vimos del párrafo 1 al 6 y en esta el resto que corresponde del 7 al 11. Igualmente te recuerdo que esta sección se enfoca en la conexión entre la paz interior, la aceptación de lo eterno y la salud, destacando la importancia de no anteponer dioses inventados a la divinidad. Textualmente dice: cuando un hermano está enfermo es porque no está pidiendo paz y por lo tanto no sabe que ya dispone de ella. Aceptar la paz es negar lo ilusorio y la enfermedad, y aquí estamos viendo la enfermedad como tal, es una ilusión. Lo que significa que la falta de aceptación de la paz es lo que nos lleva a enfermarnos, porque la falta de paz esconde la falta de valía como hijo de Dios. Todo hijo de Dios, no obstante, tiene el poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del reino, simplemente negándolo completamente en sí mismo. Yo puedo curarte porque te conozco. Conozco tu valía por ti y esta valía es lo que te hace íntegro. Una mente íntegra, completa, no es idólatra ni sabe de leyes conflictivas. Te curaré simplemente porque solo tengo un mensaje y ese mensaje es verdad. Tu fe en él te hará íntegro cuando tengas fe en mí. Jesús demostró su capacidad de curar basada en el conocimiento tanto de su verdadera identidad como la del enfermo. Más allá de curar el cuerpo de los enfermos, sanaba su mente al reconocer su valía y su integridad en la mente crística. De ahí que el siguiente párrafo dice: no recurro a engaños para difundir el mensaje de Dios y aprenderás esto a medida que aprendas que siempre recibes en la misma medida en que aceptas. No es invención de Jesús que sanaremos si perdonamos las ilusiones. Es resistencia la nuestra de renunciar a las ilusiones. Queremos curar los cuerpos y mantener las ilusiones. Entonces, no es Jesús el que nos engaña, es nuestra mente. Podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo y así liberarlos completamente de sus ilusiones, pues has oído su voz. En este contexto, la invitación que nos hace Jesús a la paz para nosotros mismos y para el mundo se presenta como una liberación, ya que estar en paz significa haber renunciado al conflicto que es el símbolo de la mente ego. Pero no antepongas otros dioses a él o no podrás oír. Dios no tiene celos de los dioses que inventaste, pero tú sí. Quieres conservarlos y servirles porque crees que ellos te hicieron a ti. Esto implica dar prioridad a creencias o ídolos fabricados. No me dejarás mentir que a veces alguien nos platica cierto malestar o enfermedad, parece que entramos a la competencia, a nosotros ya nos dolió o también nos está doliendo, o tú tomaste miles de precauciones para que no te doliera. Esa es una plática que coloca a los ídolos de la enfermedad sobre el poder de la mente. Esa es una manera de no aceptar la paz, sino elegir el conflicto que implica estar identificado con un cuerpo. Me dirás, entonces niego mi dolor o el del que me está platicando. No, observa tu mente, observa tus pensamientos. ¿A qué le está dando valía? ¿Al poder del cuerpo de limitarte o al poder de tu mente de liberarte de las ilusiones? ¿Crees que esos dioses o ídolos o pensamientos son tu padre porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios? Y cuando parezcan hablarte, recuerda que nada puede reemplazar a Dios y que todos los sustitutos con lo que lo has intentado suplantar no son nada.
Acuérdate, Dios es pensamiento y es un pensamiento amoroso y tú eres hijo de ese pensamiento. Cuando tú tienes pensamientos diferentes, pensamientos no amorosos, eres hijo de ese pensamiento y estás reemplazando a tu verdadero Padre. Dicho llanamente, pues, puede que creas que tienes miedo de la nada, pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. Es decir, todo lo que nos da miedo es una ilusión o algo sin sustancia real. Nos da miedo enfermarnos por todo lo que podría pasar o afectarnos a nosotros o a nuestras relaciones especiales. Pero el miedo está dentro de la mente que tiene miedo por algo que no cometió y en lugar de volver a la fuente del miedo, la mente trata de sanar el efecto, un cuerpo enfermo. Y al darte cuenta de esto, sanas. Dice, oirás al Dios al que prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad y al inventarlo te capacitaste para oírlo. Lo que significa que ese Dios es un producto de la mente y al inventarlo nos hemos capacitado para escuchar sus mensajes o influencias. La enfermedad aquí puede simbolizar desafíos o sufrimientos. No obstante, no lo creaste, pues Él no es la voluntad del Padre. Por lo tanto, no es eterno y quedará deshecho en el instante en que indiques que estás dispuesto a aceptar solamente lo eterno. Reconocer la naturaleza irreal del miedo y de los dioses inventados, especialmente aquellos relacionados con la enfermedad, para permitir la sanación y abrirse a lo que es verdaderamente duradero y eterno. Tu pensamiento unido al del Creador, tu esencia espiritual unida al del único Espíritu. Si Dios no tiene más que un solo Hijo, no puede haber más que un solo Dios. Compartes la realidad con Él porque la realidad no está dividida. La realidad en la mente, nuestra mente está unida a la suya, por eso no podemos tener pensamientos distintos a los suyos. Anteponer otros dioses a Él es anteponer otras imágenes a ti mismo. Todas las imágenes que vemos separadas de la mente de otros dioses pueden aplicarse a cualquier concepto o creencia que hayamos aceptado como ideas falsas, ídolos o cualquier cosa que se considere como una sustitución de nuestra verdad espiritual. La lección 136 dice que la enfermedad es una defensa contra la verdad. Recuerda, estamos enfermos de miedo, de envidia, de cierta enfermedad, de ansiedad. Todas son formas del mismo contenido, miedo por la separación. Jesús destaca de manera precisa la necesidad de comprender que el miedo, en su esencia, no tiene una base real y que a menudo está relacionado con la creencia de conceptos o dioses ficticios, especialmente en el contexto de la enfermedad. La clave para la sanación se presenta en la capacidad de reconocer la naturaleza irreal de estos temores y dioses inventados. Párrafo 11. Únicamente en el altar de Dios podrás encontrar paz, y ese altar está en ti porque Dios lo puso ahí, sus pensamientos. Su voz todavía te llama a retornar y la oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a Él, cuando dejes de pensar con la guía del ego. Puedes renunciar al Dios de la enfermedad por tus hermanos. De hecho, eso es lo que tendrías que hacer si renuncias a Él tú mismo. Recordemos, las mentes están unidas y lo que pensamos como colectivo o de manera individual nos acerca o aleja de la verdad. Pues si ves al Dios de la enfermedad en alguna parte, lo has aceptado. Lo que has aceptado es una fabricación mental asociada con la enfermedad y el sufrimiento. Y si lo has aceptado, te postrarás ante Él y lo adorarás porque fue concebido para reemplazar a Dios. Es una forma metafórica de decir que nos rendimos ante la creencia en la inevitabilidad de la enfermedad y la limitación, como si
este Dios hubiera sido concebido para reemplazar a la divinidad verdadera. Él es la creencia de que puedes elegir qué Dios es real. Aquí sugiere que la aceptación de la enfermedad como algo inevitable o divino es una elección que influye en cómo percibes la realidad espiritual. Si bien está claro que esto no tiene nada que ver con la realidad, está igualmente claro que tiene mucho que ver con la realidad tal como tú la percibes. En conclusión, esta sección señala cómo las creencias diseñadas por la mente influyen en nuestra percepción y por lo tanto en la forma en que experimentamos nuestra aparente realidad. Por lo que Jesús nos insta a renunciar al Dios de la enfermedad que hemos aceptado cuestionando nuestras creencias y enfatiza que no tienen nada que ver con la realidad. Déjame repetir la frase de la lección 136. Su voz todavía te llama a retornar y la oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a Él. Y una manera de lograrlo es incorporar en nuestra mente las lecciones que vamos estudiando, que en este caso es la lección 105 la que le corresponde a esta sección. Mías son la paz y la dicha de Dios. Te dejo el enlace en la descripción de este audio. Gracias.